Su Biblia encuentre el libro de Proverbios capítulo 12. Hay una palabra que voy a predicarle en esta mañana y voy a iniciar con ese versículo, que voy a tomar otra historia muy conocida, pero quiero hablarle a usted acerca de una palabra que el Señor trató conmigo en la semana, que titulamos Guerra de Palabras. Diga conmigo, guerra de palabras. En toda la Biblia, y mayormente en el Antiguo Testamento, por supuesto en el Nuevo Testamento también, siempre que un ejército iba a invadir, ya sea la nación de Judá o de Israel, primero entonces lo que nosotros miramos es que el rey que iba a invadir entonces enviaba un mensaje de amenaza. Por ahí en Segunda de Reyes capítulo 6 creo está la historia del llamado rey Ben-Hadad. Y un día le habló, dice la escritura, le mandó un mensaje al rey Acaz y le dijo así: tus mujeres, tus hijos, tus hijas, tu plata, tu oro, todo lo que tú tengas es mío. La respuesta del rey Acaz fue: mi señor, todo lo que tú me pidas, todo lo que tú dices que te pertenece, así será tuyo. Primero hubo guerra de palabras. Por supuesto, la nación de Israel entonces fue protegida por Dios en ese tiempo, como lo es ahora. Y entonces Dios le dio la victoria al rey Acaz. Cuando nosotros vemos la historia de Elías, capítulo 19 del segundo libro de Reyes, o primero, no, para ser exactos, entonces la Biblia dice que Elías había tenido un gran combate con los falsos profetas de Baal. Había declarado en un tiempo de sequía que iba a haber lluvia, y entonces vino la bendición de la lluvia. Y Acaz otra vez fue y le dijo a la reina Jezabel, le dijo: ¿sabes una cosa? Elías va a matar a los profetas. Y entonces la Biblia dice que Jezabel le mandó un mensaje, guerra de palabras. Jezabel le mandó un mensaje diciendo: así como tú dices que le harás a mis profetas, así yo voy a hacer contigo. Exactamente. ¿Qué hicieron? Las amenazas y las palabras de Jezabel entonces hicieron el gran profeta, que había tenido una gran victoria según el capítulo 18 del mismo libro, entonces ahora se amedrentara y saliera huyendo para el desierto y estuviera todo deprimido y todo hasta con pensamientos de suicidio y de muerte. ¿Por qué razón? Porque las palabras tienen efecto. Sí, tienen efecto. Usted ha oído ese dicho que dice que duelen más, ¿qué? Las palabras que los golpes. Pues yo digo que las dos cosas duelen, ¿verdad? Pero una cosa se sana primero, pero difícilmente las palabras hirientes se sanan, porque te marcan, porque te dan una identidad, ¿sí? Hay gente que por causa de las palabras que los padres les dijeron desde su niñez, es la causa por qué tienen una identidad de miseria, depresiva, lesbiana, homosexual, drogadicto y todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Divorciada, una mujer rebajada por un hombre machista, porque la trataron mal en la niñez, que ese hombre con el que se casó la sigue tratando con la puta. Las palabras. Entonces nosotros no sabemos defender lo que Dios nos ha dado. Fácilmente entonces perdemos. ¿Saben qué fue la pila? Fácilmente entonces perdemos lo que Dios nos ha dado. Gracias. En el reino espiritual, porque así como hay un mundo físico, también hay un mundo espiritual. Hay un mundo tangible y un mundo invisible. Y entonces en el reino espiritual hay dos lenguajes.
¿Cuáles son esos dos lenguajes? Bueno, está el lenguaje de Dios, el lenguaje de la fe, pero está también el lenguaje del reino de las tinieblas. Esos son los dos lenguajes que hay en el reino espiritual. Y en toda la Biblia tú ves eso. Y como creyente, como discípulo de esta casa, entonces tú tienes que aprender a que existe esto que llamamos guerra de palabras. Lo que de repente tu cabeza te dice, tus argumentos te dicen, lo que de repente te dice el reino de las tinieblas, y cómo tú respondes a esos mensajes del reino de las tinieblas. Entonces, ¿cuál es tu defensa? Si tú no conoces la Biblia, si tú eres un analfabeta bíblico, entonces tú no vas a saber cómo responder al mensaje de la palabra, al mensaje que el enemigo trae contra ti. Y por eso te leo este versículo, y hay mucho en la Biblia. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? Como golpes de espada. Proverbios, estamos en Proverbios 12, 18, son como golpes de espada. Imagínate una espada. ¿Cuál es? ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza una espada? Para herir, para matar, para destruir. Entonces, en la sabiduría salomónica, Salomón dice que las palabras son como una espada. Entonces ustedes ya entienden perfectamente lo que es una espada. Pero dice más, la lengua de los sabios, ahí está la contrariedad de los dos mundos espirituales. Dice más, la lengua de los sabios. ¿Qué hace la lengua de los sabios? Es medicina. Es medicina. Qué bien tú te sientes cuando tú estás desalentado, cuando tú estás dolido, dolida, cuando estás pasando por una crisis impresionante y alguien viene y te da una palabra de ánimo, una palabra de fe. ¿Cómo tú te sientes? Te levanta el ánimo, te sientes bien. Cuando alguien viene y te ora, una palabra que tú estás buscando de parte del Señor, tú te animas, tú te levantas, ¿cierto? Entonces voy a usar este versículo para iniciar, porque quiero hablar acerca de guerra de palabras. Diga conmigo, guerra de palabras. Ahora, las palabras que salen de nuestra boca, ya lo estamos entendiendo, pueden llegar a ser un arma de destrucción, no solamente de manera individual, pero de destrucción masiva. Pueden ser instrumento desencadenante de conflictos y guerras. Antes de que los países lleguen a las armas, cuales sean, por causa de la tecnología, primero hay una confrontación de ¿qué? De palabras. Si se ponen de acuerdo, si no, si dicen, si, qué sé yo, todo este tipo de situaciones. Y después de eso, entonces viene el enfrentamiento, mis hermanos. Y cuando tú lees la carta a Santiago dice que la lengua, el capítulo 3 de Santiago dice que la lengua es el miembro más pequeño, uno de los miembros más pequeños en ti, pero que se jacta de grandes cosas. Y luego pone un ejemplo, Santiago, y dice que así como una pequeña chispa puede hacer arder un grande bosque, de la misma manera también la lengua puede hacer que se provoquen no solo conflictos personales, pero conflictos países, conflictos a nivel global, hermano. Fíjense usted lo que sucede. Y cuando yo estaba leyendo esto sobre lo que dice Santiago, entonces yo entiendo por qué cuando tú vienes a los caminos del Señor, y entonces lo primero que Dios hace cuando te bautiza es tomar tu lengua. ¿Sabían ustedes eso? Los que son creyentes y tienen la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios con ustedes o con nosotros? ¿Te da qué? Un nuevo lenguaje. Porque la lengua, si no es controlada por el Espíritu Santo, es malvada, es perversa. Si no es controlada por Dios, entonces
va a hacer estragos y daños por donde ustedes no se imaginan. ¿Me están escuchando en esta mañana? Entonces, mis amados, las palabras que salen de nuestra boca pueden llegar a ser un arma de destrucción masiva, instrumento desencadenante de conflictos y de guerras. También hay palabras que pueden terminar con matrimonios. Las palabras pueden terminar con matrimonios, con familias, con amistades. Es más, yo he visto que hay gente que no detiene la murmuración y no detiene el chisme, que hasta destruyen iglesias hermosas, comienzan a dividirse y a separarse por un perverso que se levantó hablando de cosas incorrectas, y entonces los demás fueron contaminados y le dieron la razón a ese fulano, a esa fulana, y entonces la iglesia se destruye, mis amados. Las palabras pueden destruir carreras. Las palabras pueden destruir, cuando son mal usadas, la esperanza de las personas. No sé si a ti te ha pasado, yo lo he dicho en algunas otras ocasiones. Tú llegas donde el médico, no vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de cualquier otra enfermedad, porque ahorita no existe otra enfermedad más que el COVID. Tengan lo que tenga COVID. ¿De qué se murió? De COVID, aunque no se haya muerto de COVID. Entonces, tú llegas donde el doctor para la consulta y te sientas por un lado del siguiente que va a atender el doctor, y entonces comienza a hacer la conversación con él, la plática con él o con ella, y entonces comienza la lógica, comienza a hablar de lo que le pasa, de por qué viene con el doctor. Entonces ella dice por qué viene con el doctor, y tú le dices, ¿tú por qué vienes? No, pues fíjate que empecé con un dolor aquí debajo de las costillas, y no sé, ay, fíjate, así le pasó a mi vecino. Ya cuando menos pensamos, otro día amaneció muerto. Imagínate, iba con la esperanza de. Así que cuando llega con el doctor, ya llega con el doctor, hermano, más muerto que vivo, ¿cierto? Entonces, porque eso es lo que hacen las palabras mal usadas. Acaban con las esperanzas, con el entendimiento. ¿Sabe qué hace? Muchas veces también destruyen la reputación de alguien. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia, a esta casa? No viene, y usted les habló del evangelio, porque luego dicen, ese hombre es bien centavero, ¿ya vieron el carro que trae? Usted pensaba eso, yo no sé, por eso se rió. Ya ve que hay un retén aquí, allá y acá y por todos lados, ¿no? Y ahora en la semana que yo venía de hacer mi tiempo de gimnasio, cuando venía de regreso, entonces me pararon. Bueno, no me pararon, se me acercó bajo las dos ventanas. Me platicaban los muchachos esto, bajo las dos ventanas. Se me para un oficial por acá. Y entonces me volteé, me ve y me dice, usted es el padrecito, ¿verdad? Yo le dije, no confúndalo. Una cosa es el padrecito y otra cosa es ser un pastor. Usted está viendo un pastor. Entonces se acercó otro, al lado donde yo estoy, y le dijo, se dijeron el uno al otro, le dijo uno al otro, mira cómo deja la iglesia, ¿verdad? Porque vieron mi jeep, mira cómo deja la iglesia, ¿verdad? Y yo dije, le dije yo, mire, señor oficial, con mucho respeto, le dije, mire, ¿usted para qué trabaja? ¿Trabaja por amor al arte o trabaja para prosperar? Y él me dijo, pues trabajo para prosperar. Bueno, le dije, lo que yo hago es un trabajo. Y el otro que está acá por un lado de mí se está riendo de él. Si lo que yo hago es un trabajo, y lo hago muy bien, y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. No estoy en mi casa rascándome la barriga, estoy trabajando. Y luego el otro se rió y dice,
Bien dicho, bien dicho. ¿Guerra de qué? Y todos los días tú te levantas en ese conflicto. Pero muchas veces nosotros miramos el asunto de comunicarnos con las personas tan común porque estamos tan saturados de comunicación, ¿verdad que sí? Ahorita tú no te puedes esconder de nada, ni puedes estar aislado de nada. Hoy todo el mundo usa WhatsApp o WhatsApp, todo el mundo tiene comunicación. ¿Dónde no te encuentras, hermano? Es tan sorprendente. El otro día yo iba por una avenida y uno de la moto iba recargado así, yo no sé si era vendedor, iba recargado así sin agarrar de mano. Usted los ha visto, ¿sí o no? Así iba, de esa manera. Santo en mi vida. O sea, la comunicación, hermano, es tan común todo esto que si uno no discierne y uno no entiende lo que son las palabras, entonces, hermano, el mundo, la sociedad te da su propia identidad y tú pierdes la identidad cristocéntrica. ¿Esto te escucha? Ahora, hoy en día muchas personas están hablando de la desesperanza a causa de todo, de las palabras. Los acontecimientos actuales, lo que estamos viviendo, han traído mucha ansiedad dentro de la sociedad. ¿Y qué ha sucedido? Entonces, esto ha creado una atmósfera donde pareciera que siempre hay que esperar lo peor. Porque ese es el mensaje. Ese es el mensaje que te está bombardeando y soltando las redes de comunicación, el vecino, todo el mundo. Dentro de un bus, por ejemplo, tú vas y encuentras conversaciones incorrectas en un supermercado o hasta en la cola de cualquier banco al que tú vas, porque ya sabes que ahorita hay que hacer cola para entrar a un banco y entonces el que está delante o el que está atrás, la conversación es lo malo que está sucediendo. Entonces, eso es una guerra de palabras. Siempre habrá personas, escúchelo bien, generando ruido y contaminando a otros con palabras de destrucción, con palabras de maldición, que pueden destruir otra vez un matrimonio, que pueden destruir una carrera, que pueden destruir una familia, que pueden destruir un gobierno. Incluso una persona puede llegar a morir o a enfermar como consecuencia de lo que sale de su propia boca. ¿Sí? Y no estoy hablando de la confesión positiva, estoy hablando de que si tú no hablas la palabra, si tú no confiesas lo que dice la palabra de Dios, entonces la consecuencia es lo negativo en tu persona. Pero entonces, ¿cuál debe ser tu posición, tu postura como hijo de Dios? Tú no debes involucrarte en tales cosas, sino más bien tú estás aquí en este planeta Tierra para ser un hijo de luz. Parece que no me entendió. Para ser alguien que trae, mis hermanos, una diferencia, para traer cambio en la atmósfera, hablando no tus palabras, hablando la palabra de Dios. Y para ello entonces tú tienes que comer la palabra, imaginar la palabra, oír la palabra, soñar la palabra, vivir por la palabra. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, hay palabras que pueden ser una fuente de bendición también para otras personas. Hay palabras que pueden formar matrimonios hermosos, familias fuertes e iglesias saludables. Hay palabras que dan esperanza al desesperado, que dan ánimo al que no lo tiene y fuerza al cansado. Pues cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo la palabra, por toda la Biblia encuentro esto que se llama guerra de palabras. Entonces yo dije, de todo lo que yo estoy estudiando, de todo lo que yo leo, ¿qué puedo escoger para que la gente despierte y entienda
que tiene que cambiar su manera de hablar, su manera de pensar y su manera de hablar. Porque si tú cambias tu manera de pensar, entonces vas a cambiar tu manera de hablar y tu manera de actuar. Alábele que Él vive. Alábele que Él vive. A mí me encanta la historia de este personaje llamado David. Porque David no solamente fue el dulce cantor de Israel, pero David es uno de los héroes de la Biblia que nos enseña sobre la fe, nos enseña sobre el valor y sobre todo nos enseña sobre el poder de las palabras. Te voy a leer la historia más famosa de David. Primera de Samuel, capítulo 17. Empiezo leyéndote y voy a ir por todo el capítulo. Empiezo leyéndote el versículo 46, después 40, después de que ya David ha llegado donde sus hermanos, porque su papá le había mandado con un lonche para sus hermanos y que mirara cómo estaba la situación, porque sus hermanos habían decidido ir a la guerra con el rey Saúl, y había un gigante llamado Goliat que está ahí para amedrentar, para hacerles sentir que no eran absolutamente nada. Y la Biblia dice que por 40 días el gigante venía para hablar y decir: ustedes, si me vencen, yo seré su esclavo, nosotros seremos sus esclavos, pero si nosotros les vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. 40 días, el mismo mensaje. Tenemos 2 años y pasado que no oímos otra cosa: COVID, 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 COVID. ¿Cierto? Cuando yo predico a las dos reuniones. El lunes en la mañana, hermano, yo estoy molido, porque usted sabe que yo no predico solo por hablar, yo le doy con todo. Usted me conoce. Y en la mañana que yo me levanto cansado, porque yo no sé si usted sabe que dicen que los que saben dicen que 45 minutos de predicación es equivalente a 8 horas de trabajo. Y lo cree, ¿verdad? Ni lo cree porque usted no trabaja las 8 horas. Por eso no lo cree. A las 3 de la tarde, entra a las 9 y ya está tirando la toalla. Los que trabajan en la obra ya están tirando la cuchara y el cajón al maestro. ¿Qué hora son? ¿Las 4? ¿Las 4 ya, maestro? Pero espérate, ¿y qué hacemos con la mezcla? Ahí métela debajo de la alfombra. O métela al refri para mañana. Sonría que Cristo le ama. Que no le impida la máscara sonreír, hombre. ¿Me está escuchando lo que le digo? Y entonces yo otro día en la mañana, yo me levanto con mi garganta cerrada, como agotado, y rápido en mi mente: tienes COVID, tienes el Omicron, y tienes el Pulmetrón, y tienes y los voltímetros que hay. En mi mente rápido es eso. ¿Por qué? Porque en la atmósfera hay una noticia que, si en verdad es cierta, pero es una noticia que ha bombardeado tanto a la gente, que la gente en el primer momento que siente medio dolor en el codo, pero le dolió el codo porque no ofrendó, por eso amaneció con el codo duro. Dicho sea de paso. Y uno se levanta así por las palabras que hay en el ambiente. Y 40 días este gigante venía para decirles el mensaje incorrecto, Y David llega ahí, bien capaz, bien quitado la pena, ¿sí? Bien fresco.
se acababa de bañar y todo este asunto, y llega ahí, entonces, ¿y ese quién es que está gritando ahí? No, pues es Goliat. Hasta el mismo rey, el ungido de Jehová, estaba escondido por las palabras que todos los días ese gigante le... Eso no es nada para mí, dijo David. Dios me enseñó a pelear con osos y con leones. Cuando un oso venía contra una oveja, cuando un león venía contra una oveja de las que yo cuido, entonces yo lo agarraba de las quijadas y se las zafaba de ahí. Y ese gigante, ¿cuál es el problema? No hay problema, yo lo voy a vencer exactamente. Nadie creía en él. Y fueron y lo llevaron con Saúl. Saúl tampoco creía en él, pero déjeme leerle el versículo 40 al 46. Dice la Biblia, gloria al Señor. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice? ¿Cómo lo vio? Lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Diga conmigo, se parecía a mí. Diga conmigo, se parecía a mí. Ya ven que usted no cree. Parece que yo le dije un chiste. Se cree tan feo, tan fea, que cuando yo le dije se parece a mí, dije, ay, que se va a parecer a mí, está más guapo que yo. Por favor, diga conmigo, se parecía a mí. Pero así. Es hermoso, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, aquí viene la palabra, la guerra de palabras. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Maldijo David por su Dios. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo. En otras palabras, el filisteo dijo, pero también David. El filisteo dijo, pero también David. Ese es el problema. El problema que cuando nosotros no conocemos la forma en que trabaja el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas dice, pero tú no dices. ¿Me está escuchando? Entonces tú tienes más del reino de las tinieblas porque tú no te defiendes, porque tú no hablas. Entonces, según la Biblia, cuando el diablo diga, cuando los demonios digan, cuando la enfermedad diga, también yo tengo que decir. No tengo que decir lo que se me venga a la cabeza, no tengo que decir lo que a mí me parezca, no tengo que decir lo que mis antepasados dijeron. Yo tengo que decir lo que Dios dice en su palabra. Alábele que vive. Entonces présteme atención. La batalla entre Goliat y David no era entre piedras y lanzas, no era entre jabalina y la espada y una honda. La batalla era de palabras, porque Dios nos salva con ejércitos, dice la Biblia. Dios no salva ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y estamos en una época de guerra, estamos en una época de pelea, en donde debemos saber usar la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bendito sea su nombre para siempre. Si tú no sabes usar la espada del Espíritu, que es la palabra, el diablo te va a tragar con la depresión, el diablo te va a tragar con la enfermedad, con la miseria y con la pobreza. Y sabes una cosa, siempre vas a ser un miserable, siempre vas a venir, ay, que Dios me ayude, que Dios me dé. Cuando tú sabes usar la palabra, tú posees
posees, tú tomas, porque ya Dios te dijo lo que es tuyo y lo que te pertenece. No solo me aplauda, diga gloria a Dios, por favor. Ahora, este paladín llamado Goliat se está presentando varias veces al día por 40 días, me dije, y le hablaba al pueblo. Se presentaba para decirle que le presentaran al hombre con quien iba a pelear con él, y si él lo derrotaba, los israelitas serían sirvientes de los filisteos. Pero si ellos lo derrotaban a él, entonces él se convertiría en siervo de ellos, según lo que dicen los versículos 10 al 11. Miren lo que dice la Biblia. Regrésense un poquito para esa parte de la Biblia. Dice de la siguiente manera: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué le sucedió con las palabras que dijeron? Miren lo que dice, porque eso es clave. Cuando tú no sabes responder al ataque de palabras del enemigo para tu vida, cuando tú no sabes responder al diagnóstico que te da el médico, cuando tú no sabes responder a la crisis, miren lo que sucede. ¿Qué dice que pasó? Se tumbaron. ¿Y qué más? ¿No es acaso lo que la gente experimenta muy a menudo, muy continuamente, por la poca revelación que tiene de la palabra del Señor? Cuando el ataque del enemigo viene, entonces lo primero que tú piensas: me voy a morir. Lo primero que tú piensas: aquí se termina mi vida, aquí se acabó conmigo. Te turbas dentro de ti. Y eso es lo que le pasaba a esta guerra de palabras. ¿Me están escuchando? Ahora, pero algo que sí me llama a mí mucho la atención, y yo quiero que usted ponga atención a esto. Si lo aplicamos, Goliat representa a nuestro enemigo. ¿Por qué, si el diablo es tan poderoso, te tiene que hablar tantas veces al día? ¿Cuántas veces les habló el filisteo? Levanten su mano conmigo. ¿Cuánto? 40 días el mismo mensaje. Pues el diablo no es tan poderoso. El problema es que cuando tú no tienes un encuentro con el Señor, que cuando tú no conoces a Dios como debes conocerlo, y cuando a ti te viene la mala noticia, y cuando contra ti viene el ataque, entonces lo que a ti te sucede es que tú engrandeces el problema, tú engrandeces la crisis, tú engrandeces la situación por la que tú estás pasando, y al engrandecer el problema y la crisis, empequeñeces a tu Dios. Dios no es pequeño, pero tú lo empequeñeces. ¿Cuántos me están escuchando? Pero el diablo les tenía que hablar tantas veces. Escuche bien lo que le voy a decir. Todas las batallas, todas las guerras que vengan contra tu vida, tú las vas a ganar mientras tú estés convencido, convencida, que más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Que el Dios al que tú sirves, que el Dios el que te predicamos en esta casa, es el Dios que no conoce los imposibles. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Saúl, el rey, el ejército, los hermanos de David decidieron escuchar a Goliat. Por eso Goliat se acercaba envalentonado y les decía el mismo mensaje, y ellos estaban turbados y llenos de miedo. Te vas a morir, te dice el diablo, te vas a morir por esa enfermedad.
Y tu respuesta tiene que ser: si me muero, me muero en la raya, haciendo la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice: si muero, para el Señor muero. Y si vivo, para el Señor vivo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y le pones un tapón al diablo en la boca. Porque si tú conoces la palabra, tú ganas. Tú ganas. Esta gente decidió escuchar a Goliat. David decidió no oír a Goliat, pero David sí oyó la promesa del rey que decía, versículo 25 al 26, yo le daré al hombre que venza a Goliat, fíjate bien, riquezas, y voy a exonerar a la casa de su padre de los impuestos. Pero lo más interesante, le voy a dar a mi hija. Digan gloria a Dios los solteros. Esa gloria a Dios no me convence a mí, menos a... Le voy a dar a mi hija. Dice la Biblia. No la mía ya está. Escúcheme. Yo creo que David empezó a buscar inmediatamente a la hija del rey Saúl, primero que todo, que le sigan cobrando impuestos a mi papá. No le cobro impuestos. Pero empezó a buscar a la hija de Saúl y dijo: bueno, hay que ver primero a ver si vale la pena enfrentarme contra Goliat. Y cuando la vio dijo: ¿dónde está ese incircunciso filisteo? Claro que sí. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Que David oyó la oferta del rey más que lo que decía Goliat. Y hay un montón de gente en las congregaciones que está oyendo a Goliat y no está oyendo la oferta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te salvo, te sano, te doy vida eterna, paga el precio, acércate a mí, conviértate a mí y vas a obtener vida eterna. Están oyendo a Goliat: me voy a morir, me van a robar, me van a quitarme. Usted me escucha. Esa oferta es la que tiene que oír usted, la del Señor. Cada vez que va a enfrentar una batalla, usted tiene que poner sus oídos y su mirada en lo que Dios promete, no en lo que el diablo le está ofreciendo. Dios inspira gente, mis hermanos. Un día Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿para qué te quejas? Extiende tu vara. Y Moisés fue inspirado por Dios y dijo: esta vara tiene autoridad, Dios está conmigo. Extendió la vara y el mar se abrió y ellos pasaron en seco, mis amados, en un mar que parecía difícil de cruzar. ¿Cuántos me escuchan? Porque decía: después de ese mar hay una tierra que fluye leche y miel. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ahora, ¿dónde David tomó este valor para enfrentar a Goliat? Cuando ustedes van al versículo 43, miren lo que dice la Biblia en el versículo 43. ¿Están aquí? Dice la Biblia: y dijo el filisteo a David. ¿Qué le dijo? Como una pregunta: ¿soy yo perro? Y como que David le dijo: sí, eso es lo que eres, un desgraciado perro, flaco, sin autoridad.
Porque los perros en este tiempo, escúchelo bien, los perros en este tiempo no eran de la mano. Usted tiene su perro, hermano, lo tiene arriba en la cama, tiene su propia almohada y vive mejor que muchos de nosotros. Está bien, yo amo los perros, yo amo los perros, pero en este tiempo no era así. Y el filisteo se vio como un perro. Y en ese momento David sabía que había vencido, aunque no había lanzado la piedra, porque el enemigo se minimizó. En la guerra de palabras, escuche bien, como el diablo no conoce tus pensamientos, porque no es omnisciente, él te intuye. Él envía a sus demonios para investigarte. Él sabe cuando tú te amedrentas, cuando tú tienes miedo, cuando la crisis viene, tú te recorres, tú te achicas. Pero David no se achicó. David se puso enfrente y él dijo: ¿qué acaso yo soy perro? Y como si David le contesta: sí, eres como un perro. En otras palabras, la percepción cambió. ¿Qué cambió? La percepción. Goliat se veía como perro y David ahora se veía como el gigante. Ahora yo quiero que tú lo digas: yo soy el vencedor. Cuando las crisis vienen a tu vida, cuando las crisis vienen a tu familia, cuando las adversidades vienen a tu familia, entonces en la guerra de palabras tiene que cambiar la percepción. ¿Cómo ves al problema? Si tú te ves como el problema, entonces lo vas a hacer gigantesco. O te ves como Dios dice que te debes mirar. Entonces tienes que cambiar tu percepción, tu visión de ver el problema. El problema ahí está, el problema es real, la enfermedad ahí está. Pero sabes una cosa, yo miro este problema, yo miro esta enfermedad, yo miro esta crisis desde el punto de vista de Dios. Y cuando yo miro el problema y la crisis desde el punto de vista de Dios, es igual cuando me subo en un avión, abajo las cosas se ven gigantes, pero cuando me subo en el avión toma una altura, entonces aquello que parecía gigante comienza a verse. ¿Me oí? Y eso es lo que está sucediendo acá. Algunos dicen que David llevaba 5 piedras por si fallaba alguna, pero yo no lo creo. ¿Cómo pensaría en fallar a alguien que salió a pelear con tanta confianza? Seguramente llevaba 5 piedras por si aparecían los hermanos, porque Goliat tenía 4 hermanos más, grandotes igual que él. Sí. O sea, David iba preparado. Y dijo: si se viene Goliat el que está ahí, pero si viene el junior, si se viene el junior, el primero, el segundo, tengo 4 piedras más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? ¿Y qué tú aprendes de esto? ¿Qué tú y yo aprendemos de esto? Que en nuestro corazón debemos tener más fe de la que podemos necesitar, porque en la vida van a aparecer más gigantes de los que están en el presente ahora. Porque tú estás mirando tu problema ahora y tú estás viniendo a la iglesia y está bien por un problema que tienes, porque quieres que Dios te responde y que dices: Dios, ayúdame con este problema, y Dios te ayuda con ese problema y Dios te hace un milagro en esa necesidad que tienes. Pero escúchalo bien, hay que tener más fe, porque adelante hay más gigantes a vencer. Y tú dices: sí. Tú dices: ya no me la acabo con este que tengo, pastor, y usted me está hablando de otros que van a venir a la TC. Ya no quieren tener problemas, muérase. ¿Ya que no quieren? Entonces aguántese, tenga más fe. Sí. Tenga que crecer en el Señor.
busque al Señor, ore, lea la palabra, créale al Señor. En tu corazón debes tener más fe de la que puedes necesitar, por si aparecen otros gigantes. El nivel de fe debe ser mayor a los de los desafíos de la vida. Camina con más fe de la que crees necesitar. Por eso no puedes perder tu fe, porque es tu arma más valiosa. Y sabes cuál es la funda de la fe: tu boca, tus palabras. Lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú crees aquí y aquí, lo vas a usar con lo que hablas, con lo que dices. ¿Cuántos alaban a Jesús? Gloria al Señor para siempre. Entonces escúcheme, la guerra de David contra Goliat se ganó con palabras de fe. Las palabras que se dicen. Jesús dijo: si tú le dices a este monte, muévete, el monte se moverá. Son palabras. Óigame, la lucha no era entre piedras y jabalina, no era entre tamaños de persona, era entre palabras. Viene Goliat y le dice: hoy daré tu carne a las aves. Y David le responde, y David le dice: hoy te voy a cortar la cabeza, y a ti y a todos los filisteos, y voy a dar la carne a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Si quieres hablar, yo hablo mejor que tú, porque no hablo palabra cualquiera, hablo la palabra del Dios eterno. Te has metido no con el ejército, te has metido con el Dios de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Quien se mete con la iglesia se mete con Dios. Quien habla del líder se mete con Dios. Quien habla de mí se mete con Dios. Ya no dijo amén. Ya no dijo amén. Y es que a mí no me gusta cómo habla ese pastor. Vais a otro lugar. Si no le gusta, búsquese un curita, un padrecito que hable como a usted le gusta. Pero cuando usted viene a esta casa, usted va a oír hablar lo que yo estoy diciendo. Creo que sí. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, en una batalla de palabras, usted debe saber esto: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo dice: estás enfermo, y tú le dices: por las heridas de Cristo he sido yo sanado. Él te dice: vas a quebrar, y tú le dices: por su pobreza he sido enriquecido. Tu palabra, aleluya, contra mí no es tu palabra, no es mi palabra contra ti, es la palabra de Dios contra ti. Si la economía está mal, entonces tú tienes que decir: Dios no me ha dejado, Dios no me ha desamparado, mi negocio no cerrará, al contrario, abriré 7 más, porque mi Señor lo prometió. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Y cómo iniciaste el año? Ay, aquí pues con la cuesta de enero. Hasta enero, cállese la boca. ¿Qué cuesta de enero? Usted no tiene cuesta de enero. Usted es hijo de Dios. Usted no depende de la situación de este mundo. Su economía es del reino de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Hay que cuidar, hay que retener, porque es la cuesta de enero, miseria del diablo. Eso es lo que dice la gente. Escucha la voz del diablo y la repites cuando debes responderle con palabras llenas de fe. Tú debes decirle: aquí el que manda es el Señor.
así que ahora te largas. Declara sobre los documentos de tus negocios que habrá recursos para realizarlos y para mucho más. David respondió con valentía. El pastorcito dejó de cantar el Salmo 23 y entonces se convirtió en el feroz guerrero que amenazaba con volar a su adversario, con decirle con la palabra, no solo cantar, pero con decirle con la palabra: el Dios que está conmigo es el gigante, bendito sea su nombre para siempre. Ahora escucha bien, tú quieres ser un verdadero guerrero del Señor. Cuida con quién tú haces alianza, con quién tú te juntas. ¿Me está escuchando? Si cuando tú recibes esta palabra, tú sales con ánimo, con fe, tú dices: ahora sí voy a orar, voy a clamar y voy a ayunar por este problema, porque Dios me ha hablado. Y el que va contigo, tú no le hagas caso. Otra vez el pastor hablando de esa manera. Te van a ver sepultado, sepultada en la misma situación de toda la vida. ¿Tampoco creen que yo te estoy hablando para hacerte sentir bien o para que tú pases un rato agradable aquí? No. Mejor vete a ver la serie del Polo Polo, por favor. Pero tú estás aquí para escuchar la palabra, para saber lo que Dios quiere hacer a través de ti, para que des testimonio a este mundo acerca de lo que es Dios. Pero hay un problema: con quién tú haces alianza. Si tú haces alianza con una persona, mi amado, que es pesimista, oye, vamos a actuar en fe, oye, vamos a ganar nuestra ciudad, oye, vamos a abrir un nuevo negocio. No, ¿para qué? La cuesta de enero, no van a ir, el COVID. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces el problema es que piensas que no se puede, mi amado. David venció a Goliat sin tener espada en su mano, dice la Biblia. No solamente no hagas alianzas con quien no debes, pero mi hermano, David fue un visionario. Y yo le pregunto, cuando yo veo ese versículo, porque ese versículo está en el versículo 46, miren, lo leo primero, versículo 46, tanto que tengo que sacarle a este pasaje. Dice: Jehová te entregará hoy, ¿en qué? En mi mano, y yo te venceré. ¿Y qué más? Y te cortaré la cabeza. Ahora, yo le pregunto una cosa: si usted ha leído la historia, ¿David llevaba espada o llevaba piedras? Piedras. ¿Llevaba qué? Piedras. ¿Y la espada de dónde la sacó? ¿Sabe de dónde la sacó? David se miraba con la espada de Goliat en la mano. Y esto es interesante, de cómo uno tiene que visualizar sus victorias. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que con la misma arma que el enemigo te quiera derrotar, es con la misma arma que tú vas a utilizar, alabado sea el nombre de Jesús para siempre, para vencerlo a Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo te voy a cortar la cabeza. Porque cuando tú tienes un problema, hay que exterminarlo de raíz. David sabía que cuando le daba con la piedra en la cabeza, el gigante solo lo atontó. Hay problemas que son los atontas, pero se vuelven a alivianar, Felipe. Y tú tienes que cortarlos de raíz. Y cuando tú cortas de raíz el pecado, tú cortas de raíz el problema, tú cortas de raíz la enfermedad, es para que eso ya no vuelva a tu vida. Hay gente, otra vez vuelvo a decirlo, hay gente que solo subyuga el pecado, lo mantiene bajo, pero cuando menos
David dijo: yo te voy a cortar la cabeza con tu propia espada. Escúchelo bien, hay males que ahora te aquejan, hay situaciones que ahora tú no puedes superar, pero cuando tú entiendas que esto es guerra de palabras y tú tengas victoria, tú te levantas por encima de la depresión, te levantas por encima del cáncer, te levantas por encima de la crisis. Entonces otros vienen así y tú les dices: sabe que yo tenía cáncer y el Señor me sanó, sabe que yo estaba quebrado financieramente y ahora el Señor me dio una empresa, sabe que yo era drogadicto y ahora soy libre por el poder de la palabra, sabe que yo estaba divorciada pero ahora el Señor me ha dado una familia bendecida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Con la espada de Goliat en tu mano, alábalo, alábalo. ¿Lo crees o no lo crees? Ahora, luego de la guerra de palabras, siendo una pequeña piedra remató al gigante, así como una vara abrió el mar, así como el ejército que marchó alrededor de Jericó derribó las murallas, así como 5 panes y 2 peces saciaron el hambre de 5,000 según el Nuevo Testamento. Entonces, amados, no duden, una oración con fe delante del Dios, de Dios, vale más y puede más que todos los recursos del mundo. ¿Me están escuchando? De todos los recursos del mundo, porque la palabra de Dios dice que cuando primero se ata al hombre fuerte, según Marcos 3:27, entonces tú puedes saquear su reino. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Será derrotado cualquier espíritu enviado a perjudicar a tu familia, a tu economía, tu salud. Por eso hoy es tu mañana de liberarte de la aflicción y del temor. Es cierto que se siente miedo cuando obedecemos a Dios, porque hacerlo significa avanzar y ver a los gigantes de frente. No importa que sientas ese miedo, mientras Dios esté contigo, Dios te ayudará a enfrentar tus gigantes. Llámense como se llamen tus gigantes, llámese divorcio, llámese enfermedad, llámese depresión, como se llame tu gigante, Dios te dará el valor para enfrentar tus gigantes. Gloria al nombre del Señor. Déjenme terminar con esto. Escuchen, ¿qué hizo esta guerra con David? ¿Sabe lo que hizo su batalla con el gigante Goliat? Cuando lo enfrentó, su batalla que David tuvo con el gigante lo promocionó. ¿Me está escuchando? Tú te sepultas o tú eres promocionado de acuerdo sean tus batallas, de acuerdo enfrentes tus batallas. ¿Qué pasó luego? David le cortó la cabeza al gigante. Entonces Dios lo promocionó para ser el próximo rey de Israel. Y David volvió de la guerra y ganaba batallas y cantaban canciones. La gente lo victoriaba y decían: David, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. La gente lo amaba, la gente lo quería, la gente lo respetaba. Las batallas que tú venzas, las batallas que tú superas, te promocionan a un nivel mayor en las cosas del Señor. Te llevan arriba que los demás. Los demás podrán tener sus negocios X, pero tú te irás por encima de ellos. ¿Me están escuchando? Porque comienzas a darle en primer lugar a Dios. ¿Qué pasó después? Cuando nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 22, tiempo después de vencer a Goliat, nosotros vemos a David en lo que la Biblia llama la cueva de Adulam.
Está siendo perseguido por el rey Saúl, que no lo quiere, porque a causa de la victoria que había tenido contra Goliat, y cómo la gente lo victoriaba y cómo la gente lo amaba, ahora el mismo rey comenzó a envidiarlo y a perseguirlo. Las victorias también traen más enemigos. Los éxitos traen enemigos. Amén. A nadie le gusta mirarte diferente. Todo el mundo te quiere ver borracho, todo el mundo te quiere ver ebrio, todo el mundo te quiere ver deprimido, todo el mundo te quiere ver divorciado, peleado, peleada con tu mujer o con tu esposo, todo el mundo te quiere ver en la ruina, todo el mundo te quiere ver en la miseria. Pero cuando tú comienzas a tener victorias y te elevas por encima de los demás van a comenzar a mirarte. Sí, eres así, no tienes eso, porque hiciste esto. ¿Sabe qué han dicho de muchos de ustedes que vienen en un buen vehículo, sin menospreciar a los que vienen en una bicicleta o en una moto? Dicen, esa iglesia es la iglesia de la narcoiglesia, dicen. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? Pero eso es lo que dicen. Y alguno dijo, oye, no voy a ir ahí. Pero eso es lo que dicen. Porque te ha ido bien, porque Dios te ha prosperado, porque Dios te ha levantado. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Tú no te das cuenta, pero Dios te ha levantado. Te has acostumbrado a la bendición económica, te has acostumbrado a la paz, te has acostumbrado a vivir como vives, y ya no lo miras como algo extraño. Pero los demás sí lo miran. No te me están escuchando. Y cuando David está en la cueva de Adulam, ahí le llegaron a David, ¿sabe quién? Le llegaron ahí los que le debían a la Coppel, los que le debían a la Electra, ¿sí? Los endeudados, dice el capítulo 22 de Primera de Samuel. Llegaron ahí los amargados. ¿Habrá alguno por aquí? No hay. Llegaron ahí los afligidos de espíritu, porque sabe una cosa, porque cuando alguien ha sido promocionado por Dios, no solamente tendrá la envidia de los demás, pero tendrá otros de corazón herido, de corazón lastimado, de corazón desesperado por un cambio en su vida, que comenzarán a voltear a ti, que comenzarán a buscarte y que comenzarán a preguntarse y a preguntarte, oye, ¿qué hiciste para estar como estás? Mira la situación por la que tú estabas pasando, pero ahora te veo diferente. ¿Sabes qué? Es que yo he ganado la batalla. Es que el que está conmigo se llama Jehová y se apellida de los ejércitos, y yo soy su hijo y yo soy su hija. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Él es mi papi. Él es mi papi. Alábale que él vive. Así que no importa cuál mal tenga la gente, no importa cuál crisis tenga la gente va a voltear a verte, te va a buscar, y eso habla de que Dios te levantó, te llevó a una dimensión diferente. Bendito sea su nombre para siempre. Eso es lo que hace Dios con aquellos que entienden la guerra de palabras y que se enfrentan a sus Goliat con valentía. Gloria al nombre de Jesús.